más allá del multiverso. Buenas, soy Damián, tengo 27 años y vivo en la zona oeste de Buenos Aires. Me gusta todo lo relacionado con superhéroes y antihéroes, DC, Marvel, The Boys, Invencible, Power Rangers, Kamen Rider, entre muchos otros. Pero antes de que digan algo, no soy el Damián de la profecía. En mi mundo, eso es solo una saga de películas. Aunque disfruto de ellas y pueda parecerme físicamente, en realidad, somos la misma persona en universos distintos. No sé cómo descubrí el multiverso, pero una vez que supe de su existencia, viajé a cada universo, enfrentando y destruyendo cada versión alternativa de mí mismo. Con cada batalla me hacía más fuerte, absorbiendo lo que cada uno había aprendido y ganado, y así adquirí la capacidad de moverme entre otros multiuniversos con total libertad. Ese poder me permitió viajar a cualquier universo, entrar en cualquier historia, y decidir quién vivía y quién moría. Mi primer destino, el universo de Kamen Rider. Llegué justo cuando Gabriel estaba a punto de ser aplastado por Zane. El tipo tenía todo el poder que había robado de los Riders que había destruido, pero yo no podía permitir que le hiciera daño. Apunté mi mirada a Zane, y al parecer él no entendía del todo lo que estaba ocurriendo. Pude ver a través del casco su rostro, y aunque intentaba mantener la firmeza, sus ojos lo traicionaban, había miedo escondido detrás de esa fachada de seguridad. Podía sentir cómo su respiración se aceleraba, cómo su propio ser vibraba en silencio, aun cuando su cuerpo permanecía erguido. Esa mezcla de desafío y temor lo hacía vulnerable, y en ese instante supe que, por primera vez, Zane no tenía el control de la situación. Yo lo entendía. Antes de llegar aquí, había visto universos enteros arder por culpa de los errores de mis otras versiones. Zane giró hacia Gabriel, sacó una carta y desató el poder que contenía. Se posicionó, listo para matarlo, pero en un instante, me lancé sobre Zane antes de que pudiera hacerle daño a Gabriel. Gabriel estaba exhausto. Lo tomé y lo llevé a un lugar fuera del espacio y del tiempo, un lugar donde nada de lo que había sufrido podía alcanzarlo. Lo dejé sentado, respirando profundo, mientras yo miraba el horizonte de universos que se abría ante mí. ¿Esto es real?, me preguntó, con la voz temblorosa. Tan real como quieras que sea, le respondí. Pero aquí, nada de lo que pasó antes puede dañarte. A donde te llevare, todo lo que pasó es solo ficción. Y mientras lo veía, entendí algo, tenía el poder de reescribir universos, de salvar a todos los que alguna vez habían sufrido. Pero también podía destruirlos si quería. Por ahora, decidí que lo nuestro era sobrevivir y reconstruir. El omniverso se extendía ante mí, y yo era el único que podía moverse entre sus infinitos caminos. Cada elección, cada paso, era mío. Y yo no planeaba fallar otra vez. Fue entonces cuando lo vi. Él, mi otra versión. El Damián de la profecía. La versión que no había destruido, la que esperaba en algún rincón del megaverso a que todo esto ocurriera. Su mirada me atravesó, llena de advertencias y de poder contenido. Su sola presencia hacía que el aire vibrara, como si el tiempo mismo dudara de su existencia. No sabía si debía atacarlo, fusionarme con él o escucharlo. Porque había algo en esa versión que no podía destruir, algo que sabía que yo aún no entendía. Lo sentí antes de verlo. Una vibración en el aire, como si el megaverso mismo temblara ante su presencia. Apareció frente a mí, el Damián de la profecía. Su mirada era firme, cargada de conocimiento y advertencia. No debiste llegar hasta aquí, dijo, con la voz resonando en mi cabeza más que en mis oídos. Si sigues destruyendo universos, nada quedará para salvar. Sonreí, y por un instante, un recuerdo de lo que fui se mezcló con lo que soy ahora. Pero no había lugar para dudas. No más. Desatamos nuestros poderes al mismo tiempo. El espacio se fragmentó, los universos que colisionaban bajo nosotros temblaban y lloraban por su final. Cada versión de mí que había destruido antes vibraba en mi interior, amplificando mi fuerza. Intentó luchar, usar la energía que su multiverso y el diablo mismo le había otorgado, y chocamos en un estallido que iluminó la nada con infinitos reflejos de mundos que podrían haber sido. Sus palabras se volvieron ecos en mi mente, cargadas de advertencia y desesperación. Damián, detente. Pero no había espacio para detenerse, no ahora. Concentré toda la fuerza que había absorbido, todos los Damián que habían caído antes resonando en mi interior, y lo envolví en un pulso de energía que borró su existencia. Sus ojos se abrieron en un instante de comprensión y miedo antes de desaparecer.
Cuando el silencio volvió, el multiverso se estabilizó. La versión de la profecía había sido destruida. Solo quedaba yo, más fuerte, imparable, dueño absoluto de los hilos de cada realidad, listo para seguir mi camino hacia otros mundos y cumplir mi propio destino. Volví al lugar donde dejé a Gabriel y vi que estaba intentando procesar lo que pasó y tratando de distraerse viendo videos en YouTube. En la pantalla apareció un título que me hizo frenar en seco: Estado civil, complicado. Recordé que a mi Andrea le encantaba esa novela y entonces supe a dónde debía ir. Con un movimiento, activé mi poder de viaje entre multiversos y desaparecí del lugar. Aparecí en otro universo. Andrea estaba ahí, corriendo por su casa, desesperada, con la sombra detrás de ella, y lo peor, la sombra tenía su mismo rostro. Vi cómo Andrea trataba de defenderse. Tiraba libros, sillas, cualquier cosa que tenía a mano, pero la sombra no parecía sentir nada. Cada golpe rebotaba contra un vacío invisible, como si estuviera hecha de oscuridad pura. Andrea. Grité mientras corría hacia ella. No puedes detenerla así. Ella se giró y me vio. Sus ojos estaban llenos de terror, de confusión. Damián. No puedo. Trato de frenarla de todas las formas posibles, no le pasa nada. Lo entendí al instante. No era un ser normal. Esa sombra se alimentaba del miedo, de la desesperación y de alguna manera estaba sincronizada con Andrea. Cualquier intento físico era inútil. Concentré mi energía, dejando que el poder que había acumulado al derrotar mis otras versiones fluyera. Mi cuerpo brilló con fragmentos de universos distintos, capas de poderes que solo yo podía controlar. La sombra se detuvo un instante, como sorprendida, y fue todo lo que necesité para extender mi mano hacia Andrea. Toma mi mano. Grité. Te saco de esto. En cuanto la toqué, un viento invisible nos envolvió. La sombra gritó, un sonido que parecía 1000 voces mezcladas, y trató de arrastrarnos, pero era demasiado tarde. Mi poder era superior. En un parpadeo, nos encontramos en la habitación fuera de ese universo. Andrea respiraba con fuerza, mirándome con ojos enormes, sin entender del todo lo que había pasado. Yo sonreí, un poco aliviado, pero sabiendo que todavía había más universos que salvar, más sombras que enfrentar. Dejé a Andrea con Gabriel en aquella habitación fuera del tiempo y el espacio. Estaban a salvo, Andrea respirando con fuerza, intentando procesar lo que acababa de pasar y Gabriel más tranquilo. Se saludaron y supe que, aunque no entendieran todo, confiaban en mí. Mi atención volvió a otro universo. Pensando en la sombra que perseguía a Andra, recordé la sombra que había visto Juan. Esa presencia oscura, que se alimentaba del miedo y la desesperación, se movía con una velocidad imposible. Y de repente, apareció en el auto de Juan. Él frenó bruscamente, con el corazón latiéndole a 1000, y se metió a la fuerza en una casa grande, tratando de escapar. No podía permitir que la sombra atrapara a Juan. Entré a la casa y lo vi temblando, tratando de ocultarse de esa presencia oscura que parecía devorarlo. Saqué el driver de Psycho y, en un instante, la energía comenzó a arder dentro de mí. Mi cuerpo se iluminó con un brillo cegador, la armadura surgió como un estallido de luz pura, cada fibra de mi ser vibrando con un poder que parecía capaz de romper la realidad. El aire a mi alrededor chispeaba y ondulaba, y por un momento, el mundo entero pareció inclinarse ante mi transformación. Con esa fuerza recién despierta, supe que nada podría detenerme. Tranquilo, Juan. Yo me encargo, le grité mientras la sombra rugía y golpeaba paredes, intentando romper la realidad misma. No hubo tiempo para dudas. Transformado en Psycho, usé la luz contra la sombra. Su oscuro poder intentó envolverme, pero esta vez estaba preparado. Cada golpe que daba resonaba con fuerza de 1000 universos, y poco a poco la sombra comenzó a desvanecerse, sus gritos convertidos en ecos lejanos. Gritó la oscuridad mientras era absorbida por la luz de mi poder. Finalmente, la sombra se disipó y Juan estaba a salvo. Extendí mi mano hacia él y lo llevé, flotando, hasta la habitación fuera del tiempo y espacio. Cuando llegamos a la habitación, Andrea y Gabriel nos miraron, y por primera vez sentí un momento de calma.